arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Este estudio que deseo compartir con ustedes hoy me dio en gran parte el conocimiento, la comprensión, el entendimiento de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el remanente de los últimos días, el pueblo de Dios de los últimos días. Pero pregunto, ¿está todo su pueblo ya en la Iglesia Adventista? No, ¿verdad que no? Por supuesto que no. Hay mucho pueblo todavía que está fuera de la iglesia. Y esta iglesia le ha dado Dios el honor, el privilegio, pero también la responsabilidad de llamar a ese pueblo de Dios que todavía está fuera, en la confusión, en Babilonia, como lo llama la Biblia. Pregunto nuevamente, ¿y los que estamos aquí en la iglesia hoy, somos todos pueblos de Dios? Bueno, me gustaría pensar que sí, pero tampoco es así. Dios ha dado a este pueblo, su pueblo, una luz impresionante que no se encuentra en ningún otro movimiento. Hoy vamos a realizar un pequeño viaje al futuro, porque los eventos que vamos a estudiar hoy están en el futuro. Pero tranquilos, porque los vehículos que vamos a usar para este viaje van a ser la Biblia y el Espíritu de Profecía. Así que no tenemos que temer. Hoy vamos a estudiar lo que tiene que suceder en realidad para que precisamente ese llamado a lo cual estamos siendo invitados
a hacer al mundo pueda realizarse con éxito. Quisiera que me acompañen en una oración antes de comenzar. Padre amado, nuevamente te agradecemos esta oportunidad de poder abrir tu palabra, te pedimos permiso. Sé tú, Padre Santo, guiando cada mente, cada corazón, y sé tú en cada uno de nosotros, ayudándonos a aceptar todas estas verdades. Sé tú, Padre Santo, guiando este estudio para que todo sea para tu honra, para tu honor y para tu gloria. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que en algo coincidimos todos. Y es que, en realidad, este gran conflicto entre Cristo y Satanás está por terminar. Estamos a las puertas ya de la terminación de ese gran conflicto. Satanás está juntando todas sus fuerzas para este último acto del drama de la historia humana. En Apocalipsis 12:12, yo lo tengo aquí, no lo voy a mostrar todavía, pero en Apocalipsis 12:12 leemos que dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Y en Primera de Pedro, un versículo bastante conocido, Primera de Pedro 5:8, leemos: «Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Son dos versículos bastante fuertes, bastante conocidos, y que nos dice que el enemigo sabe muy bien de que le queda poco tiempo y que quiere prácticamente arrasar con todos. En Apocalipsis 13:15, esto se los voy a mostrar, Apocalipsis 13:15, leemos: «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase». Y Apocalipsis 14:12, que fue el versículo que acabamos de leer, nos confirma algo muy hermoso. En mi versión dice así: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Entonces, hermanos, toda la hueste maligna se mueve en contra del desarrollo de este grupo de personas, porque este grupo de personas todavía está en un futuro muy cercano. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta ahora, esa hueste maligna ha tenido mucho éxito en frenar precisamente el desarrollo de estas personas. Testimonios, volumen 6, página 450. Leemos: «Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios». Esta cita fue escrita en el año 1900, más o menos, y fue escrita en referencia a lo que había pasado entre 1888 y el año 1900. El pueblo de Dios no llevó a cabo el propósito de Dios. Primeros Escritos, páginas 299, nos dice: «Si después del gran chasco de 1844, los adventistas se hubiesen aferrado a su fe y unidos hubiesen avanzado por la puerta que les abría la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo», ahí está la clave, «habrían visto la salvación de Dios. El Señor habría obrado poderosamente con los esfuerzos de ellos. La obra se habría terminado y Cristo ya habría venido para recibir a su pueblo y llevarlo a su recompensa». Esta cita fue escrita en el año 1880, por lo que había pasado entre 1844 y ese año. Ya que tenemos dos eventos, tenemos dos fechas, tenemos dos momentos en la historia muy cercana que Cristo tenía que haber venido. Conflicto de los siglos, página 451, nos dice:
no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. La incredulidad, hermanos, nos separó de ese momento tan precioso. Y aquí les voy a presentar una cita que es, mi manera de ver, muy triste. Y yo creo que ha tenido que ser una de las citas más dolorosas, creo, que la hermana Ellen White haya tenido que escribir. Se encuentra en el Evangelismo, página 504. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación. Dios mío, si es que no se ha cumplido esta profecía. Insubordinación, desobediencia, indisciplina, rebeldía, todo eso significa esa palabra, insubordinación. Esta palabra no significa que no lo sé. Tampoco significa que no lo entiendo o que estamos dormidos. Esta palabra significa que sabiendo, no lo hago. Decido no hacerlo. Rebeldía. Todo esto significa entonces que nosotros, como pueblo, tenemos mucho que decir sobre cuánto tiempo vamos a permanecer aquí en la tierra. Muchos de nosotros, la verdad, que no tenemos ni idea de nuestra verdadera misión como Iglesia Adventista del Séptimo Día. La razón por la cual todavía estamos aquí en este planeta. Paul Landa, que enseñó historia en la Universidad de la Sierra, escribió lo siguiente. Miren cómo llama a la hermana White. White le dio al adventismo su interpretación de las Escrituras y su opinión no es infalible. ¡Qué barbaridad! Cualquier cosa que creamos debe basarse totalmente en lo que derivamos de nuestro propio estudio de la Biblia y no en nada escrito por nadie desde que se estableció el canon de las Escrituras. Desgastamos las páginas del índice de Elena G. de White cuando deberíamos estar estudiando la Biblia. Y sí, tenemos que estudiar la Biblia con ferviente oración y con guía del Espíritu Santo, eso está bien, pero es que esta iglesia tiene la bendición, hermanos, de tener al verdadero profeta, no cualquier profeta, tiene el verdadero profeta que nos amplía precisamente todo lo que estudiamos en la Biblia. Por ejemplo, no hace mucho estudiamos el día de la expiación, ¿se acuerdan? Y vimos que en la Biblia hay 3 versos que nos habla de la rebelión de Satanás, de Lucifer, en aquel entonces era Lucifer, en el cielo. Solo 3 versos. Pero el espíritu de profecía nos da capítulo tras capítulo. Inclusive hay un libro entero que nos habla precisamente de todo, que es la historia de la redención. De todo lo que sucedió al mínimo detalle. Entonces, gloria a Dios, hermano, porque está derramando tanta luz en este pueblo. Entonces no es solamente estudiar uno y dejar a otro de un lado. Son los dos lo que tenemos que escudriñar. ¿No creen ustedes que es obvio, hermanos, de que necesitamos saber urgentemente realmente quiénes somos como iglesia y qué es lo que se espera realmente de esta iglesia? Es que se está cerrando la historia de este planeta. Muchos no estamos conscientes de eso. Tiene que haber algo muy especial sobre la experiencia, sobre esta experiencia que estamos viviendo, que tenemos el honor y el privilegio de vivir como generación, del cierre de esta historia y una guerra muy especial en esta controversia pero tan larga. Conflicto inminente, página 75. Leemos. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Yo pensaba, antes de conocer esta cita, yo pensaba, cuando pensaba realmente en la ley dominical, yo pensaba en los gobernantes, pensaba en la Corte Suprema, pero
Fíjense que en realidad no son los políticos. Es todo un pueblo que va a estar pidiendo esta ley a gritos prácticamente. Esta ley dominical en realidad es un gran punto de referencia y aquí se presenta como algo que puede venir muy a simple vista, muy claramente. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, o sea, la ley dominical, podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, Estados Unidos, colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. O sea que los Estados Unidos se van a alinear completamente con el dragón y la bestia. Y el único propósito que hay entre la ley dominical y el cierre de la puerta de gracia, que hay un tiempo, el único propósito de ese tiempo es precisamente sacar al pueblo de Dios de Babilonia. Este es el tiempo de Apocalipsis 18, el fuerte clamor o el fuerte pregón. Pero este fuerte clamor no puede suceder sin la lluvia tardía. Y ese es nuestro tema hoy. Este fuerte clamor, hermanos, no puede suceder sin la lluvia tardía, sin el poder del Espíritu Santo. La lluvia temprana puede caer por años, pero sin la lluvia tardía, hermanos, Cristo nunca puede venir. Eso es lo que muchos de nosotros aún no entendemos. Nos quedamos con esa lluvia temprana y descuidamos esa preparación para el recibimiento de esa lluvia tardía, para el recibimiento del Espíritu Santo con poder. En el libro Recibiréis Poder, página 27, nos dice: solo mediante la confesión, el abandono de pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Aquí está nuestro trabajo. Una obra semejante, pero en un grado superlativo, o sea, mayor, debe hacerse ahora. Luego, lo único que se necesita realizar el agente humano es solicitar la bendición y esperar que el Señor lo perfeccione. Amén. Ahora, esta palabra esperar no significa que nos tenemos que quedar sentados sin hacer nada, sino que la confesión, el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios. Pero la perfección no la hacemos nosotros. Mire cómo sigue diciendo esta cita. Es Dios quien comienza y termina la obra que hace al creyente completo en Cristo Jesús. Amén. Es Dios. Eso me recuerda a Filipenses 1:6, que lo leímos, si no me equivoco, el sábado pasado, que dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, hay un pero, no debemos ser descuidados con la gracia representada por la lluvia temprana. Únicamente los que viven en armonía con la iluminación obtenida recibirán más luz. Es que si no vivimos a la altura de la luz que nos fue dada hasta el día de hoy, ¿cómo podemos esperar más luz, verdad? Esta cita termina diciéndonos: a menos que avancemos diariamente en la ejemplificación de las activas virtudes cristianas, no estaremos en condiciones de reconocer la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. No estaremos en condiciones ni siquiera de reconocer la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Alrededor, otros corazones la podrán estar recibiendo, pero nosotros no la advertiremos y, por supuesto, ni la recibiremos. O sea que no es suficiente decir: estamos buscando la lluvia tardía. Sabemos que la lluvia tardía viene, será glorioso. Esperemos recibirla. ¿Acaso el pueblo judío
no esperaba que el Mesías viniera tanto como cualquier adventista del séptimo día de hoy espera que llegue la lluvia tardía. Pero si no aceptamos esa súplica sincera de arrepentimiento y cambiar nuestras vidas, y si no aceptamos lo que dice en la Biblia y el espíritu de profecía, no pensemos que el poder de esa lluvia nos va a hacer adoptar esa reforma que tenemos que estar adoptándolo hoy por hoy. Testimonios, volumen 1, página 187, nos dice: aquellos que llegan a cada punto y soportan cada prueba y superan al precio que sea, han escuchado el consejo del testigo verdadero y recibirán la lluvia tardía y por lo tanto serán aptos para la traslación. Hermanos, ¿cuál es ese consejo del testigo verdadero? Se lo encontramos en Apocalipsis 3:18. Se los leo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el consejo del testigo verdadero que le da a la iglesia a la Odisea. Primeros Escritos, página 71, nos dice: vi que nadie podía compartir el refrigerio, a menos que obtuvieran la victoria sobre cada asedio, sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre cada palabra y acción incorrecta. Esta cita está fuerte, hermanos. Esta cita está para estudiarla. Por lo tanto, deberíamos acercarnos más y más al Señor y buscar seriamente esa preparación necesaria para permitirnos estar en la batalla en el día del Señor. Este mismo libro, esta misma página nos sigue diciendo: oh, ¿cuántos vi en el momento de problemas sin un refugio? ¡Qué barbaridad! Habían descuidado la preparación necesaria. Por lo tanto, no pudieron recibir el refrigerio que todos deben de tener para poder vivir a la vista de un Dios santo. O sea que ese refrigerio no es solamente para dar el fuerte pregón o el fuerte clamor, sino que también, de acuerdo a esta cita, es necesario para poder vivir a la vista de un Dios santo. Primeros Escritos, página 269. Vi a algunos con fuerte fe y gritos agonizantes, suplicando a Dios. Sus rostros eran pálidos y marcados con profunda ansiedad, expresivo de su lucha interna. Esto trae a mi mente a Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Tuvo una lucha interna impresionante. Pero nosotros, si alguna vez vamos a obtener esa victoria, vamos a pasar por una lucha. Hermanos, Jesús está decidido no solo a borrar los pecados, ni a perdonar los pecados, sino también a erradicarlos, a desaparecerlos para siempre. Estos aquí en esta cita son el pueblo remanente. ¿Y por qué están orando? Están orando por eso mismo, para que los pecados sean erradicados y desaparecidos para siempre. Estos no están orando para que lo que hicieron hace una semana o lo que hicieron el mes pasado o hace un año sea perdonado. No, todo eso ya está solucionado. Están orando para que los pecados que puedan cometer hoy por la tarde o mañana nunca se cometan, para que se eliminen de raíz del pecado, para poder estar ante el Cordero limpios y sin manchas. Primeros Escritos, página 270, nos dice: algunos vi, no participaron de este trabajo de agonía y súplica. Parecían indiferentes y descuidados. Hermanos, dentro de la iglesia, ya ahora en estos tiempos que estamos, tiene que haber una pequeña compañía representando la luz. Están agonizando y orando. Y aquí es donde podemos entrar en un peligro, porque
aquí el peligro es que empecemos nosotros a hacer listas mentales de quién está o quién no está en la luz. Hermanos, nunca nos olvidemos que ese no es trabajo nuestro, ¿cree? Nuestro trabajo es asegurarnos de nosotros estar en la luz. ¿Correcto? Ahora, otro punto que también es peligroso pensar es que debido a que se está dando ya este movimiento en un momento futuro muy cercano, de que todos van a pasar por esto. Pero fíjese lo que nos dice esta próxima cita. Testimonios, volumen 5, página 136. Defender la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandona. Luchar en la batalla del Señor cuando los campeones son pocos. Esta será nuestra prueba, hermanos, familiares, amigos, yéndose de la iglesia. Esto está por venir. Y esa va a ser nuestra prueba. Primeros Escritos, página 271. Vi a los ángeles de Dios apresurarse a ayudar a todos los que luchaban con todo su poder para resistir a los ángeles malvados e intentaban ayudarse a sí mismos. ¿Haciendo qué? Invocando a Dios con perseverancia. Invocando a Dios con perseverancia. Pero sus ángeles dejaron a aquellos que no hicieron ningún esfuerzo para ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. En la iglesia, los ángeles dejan a los indiferentes y descuidados y ayudan a los que resisten la oscuridad. Eso no significa que estas personas realmente abandonen la iglesia. Continúan en la iglesia con buena reputación, regularidad, pero los ángeles de Dios los han abandonado. ¿Por qué? Porque no hicieron ningún esfuerzo por resistir la oscuridad, es lo que nos dice esta cita. No suplicaron a Dios por la victoria de sus pecados. No se unieron en oración ferviente y agonizante por la victoria. Antes de que pueda llegar el fuerte pregón o el fuerte clamor, debe llegar este momento de preparación, de una oración agonizante por la victoria sobre el pecado. El pecado, por supuesto, de nuestros corazones y por ende el pecado de la iglesia. Este mismo libro, esta misma página nos sigue diciendo, los números de esta compañía habían disminuido. Algunos habían sido sacudidos y abandonados, por cierto. Ahí está. Los descuidados e indiferentes que no se unieron a aquellos que apreciaban la victoria y la salvación lo suficiente como para perseverar y agonizar perseverantemente por ello, no lo obtuvieron y se quedaron atrás en la oscuridad, y sus lugares fueron ocupados inmediatamente por otros que se apoderaron de la verdad y entraron en las filas. Salen por miles, también dice el Espíritu de Profecía en otra cita, y entran por miles. Y yo creo que muchos de nosotros estamos esperando con ansia, ¿verdad? Y esperamos con ansia la llegada de miles de personas a nuestra iglesia, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros estamos realmente preparados para esa terrible decepción de que se va a producir cuando la mayoría se vaya? Esto está duro, ¿verdad? ¿Estamos preparados para eso realmente? Esta cita termina diciendo, escuché a aquellos vestidos con la armadura decir la verdad con gran poder. Pregunté, ¿qué había hecho este gran cambio? Y un ángel respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el fuerte clamor del tercer ángel. Qué hermosa cita, amén. Amén. Pero antes de recibir esa lluvia tardía, obtuvieron la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos pecados? Todo pecado, hermanos, todo pecado. Y yo aquí pregunto, ¿es de ser fanático o extremista, hermanos, creer que algunos en este mundo van a llegar a un punto en donde dejaron de pecar? Nada de lo que enseña la palabra de Dios es de fanáticos. Dios enseña que algunas personas van a obtener la victoria. A Juan mismo se le da esa visión en Apocalipsis 14:12, el versículo que leímos. Yo espero, hermano, que tomemos esa decisión y que no nos detengamos, y no nos detengamos hasta llegar ahí. Hermanos, tomemos esa decisión. Estas personas que dicen la verdad con gran poder
y cantan la canción de la victoria. Son aquellas que antes estaban agonizando y orando, suspirando y llorando. ¿Por qué estaban llorando? Por la iglesia y por sus propios pecados, debilidades y fracasos. Testimonios, volumen 5, página 210, nos dice: se lamentan y afligen sus almas, porque el orgullo, la avaricia, el egoísmo y el engaño de casi todo tipo están en la iglesia. Están agobiados por las condiciones de la iglesia. Pero fíjese que esta gente no se arrulla para dormir con esa canción serena que se escucha muy a seguido, que dice: todo va a estar bien, no nos preocupemos, todo va a estar absolutamente bien, solo guarda el sábado, paga tu diezmo y todo va a salir bien. Hermanos, la razón por la que Dios hará algo en su iglesia es en respuesta a las oraciones de unos pocos fieles. Y si no estamos entre esos pocos fieles, será mejor que nos pongamos las pilas y lleguemos a estar lo más pronto posible. Esa es mi esperanza, hermano, que nunca lleguemos a un punto en decir: bueno, supongo que lo que mejor puedo hacer es ahora como estoy. En algún momento llegaré. Miren que la iglesia está avanzando, de eso no tengamos ninguna duda. Esta iglesia es de Cristo, la iglesia está avanzando, pero no está avanzando sin tener una lucha terrible. Se viene un gran zarandeo. Aquellos que pasen por esa sacudida y el tamizado saldrán victoriosos con el sello de Dios. Pasarán por el tiempo de angustia de Jacob y serán trasladados cuando Jesús venga. Tenemos que ser limpiados, hermanos. Tenemos que ser limpiados o vamos a ser tamizados. No, que no hay otra opción. O somos limpiados o somos tamizados. Y a veces nos desanimamos un poco, ¿verdad? Cuando vemos en la iglesia todas esas tendencias a veces humanas, pero tenemos que, yo me digo, siempre digo, tengo que concentrarme en las promesas de Dios, porque las promesas están. Y prefiero concentrarme en las promesas de Dios y hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Esta iglesia va a ser sacudida, pero el remanente puro va a permanecer. Mensajes Selectos, volumen 3, página 385. El gran problema tan cercano a la mano eliminará a aquellos a quienes Dios no ha asignado y tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado. Ahí está, preparado para la lluvia tardía. Ahí está, esa es la promesa. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 136. Defender la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandona. Pelear la batalla del Señor cuando los campeones son pocos. Esta será nuestra prueba. Y lo vuelvo y lo repito. En este momento debemos reunir el calor de la frialdad de los demás, el valor de su cobardía y la lealtad de su traición. Aquellos que pasan por este zarandeo y obtienen la victoria sobre el pecado a través de una oración sincera y clamando a Dios, son aquellos que reciben la lluvia tardía. ¿Y cuál es la razón en realidad de este zarandeo tan traumático? Eso lo encontramos en Apocalipsis 7. Si vamos a Apocalipsis 7, no lo tengo aquí, pero si ustedes lo buscan en la Biblia, Apocalipsis 7, vamos a empezar con el versículo 1, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Oh, hermanos, yo creo que tenemos que estar viviendo en este verso, en estos momentos. La razón por la que estamos aquí tranquilos, sentados ahora escuchando este estudio y tranquilos en nuestras casas, la razón por la cual podemos seguir reuniéndonos con los hermanos de la iglesia, con nuestros familiares, con nuestros amigos, la razón por la cual todavía podemos ir al supermercado, podemos ir a la playa, podemos ir a trabajar, es precisamente por este versículo. Apocalipsis 7:1. Los ángeles están deteniendo los 4 vientos de la tierra. Algunos de nosotros que estamos un poquito avanzados en edad, hemos visto varias veces, creo, a este mundo
al borde del caos, ¿verdad? Y si no, miremos al Medio Oriente y lo veremos ahora mismo, pero estos ángeles están deteniendo los 4 vientos. ¿Y por cuál razón? Verso 2 de Apocalipsis 7 nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y el verso 3, se lo voy a mostrar, dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿cuándo van a soltar los vientos estos ángeles? ¿Cuando este fuerte poder religioso haga algo drástico en Roma? No. ¿Cuando el presidente o la Corte Suprema o el Congreso haga algo drástico aquí en Washington, D.C.? No. Ahí está clarito. Cuando el pueblo de Dios esté listo para ser sellado. Todas estas cosas que estamos viendo en el mundo hoy son solo señales. No son factores determinantes. Son evidencias, sí, de que Dios está trabajando. Pero el factor determinante no es político, tampoco es militar. Ese factor determinante es de que su pueblo esté listo para ser sellado. Dios dará la orden de soltar esos vientos. El asunto no está allá afuera, en la política o en los militares. El asunto está aquí adentro, en mi corazón, cuando mi corazón esté listo. Hay otro texto muy conocido también que se encuentra en Ezequiel 9:4. Dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Por medio de dónde, hermanos? Por medio de Jerusalén, por medio del centro de la comunidad religiosa, por el mismo medio del corazón del pueblo escogido de Dios. ¿Y qué es ese sellamiento que enfurece tanto a Satanás? Eventos, página 219. Asentarse en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Para qué? Para que no puedan ser movidos. Amén, amén. Esto significa de lo que Dios diga sobre cualquier tema, es lo que esta persona sellada va a creer. Pero tanto para ustedes como para mí, estar asentados en la verdad espiritualmente significa que no solo conocemos la verdad, sino que la amamos, que la practicamos, que la vivimos, que es parte de nuestro carácter. Pero tampoco podemos pensar de que este sellamiento es un acto brusco. Más bien estaremos como en un proceso del sellamiento durante un periodo de tiempo. Y tiene que ser, por supuesto, antes del cierre de la puerta de gracia. Deberíamos de encontrarnos con ese trabajo ya completo. El pueblo de Dios debe establecerse, afirmarse, asentarse en la verdad, tanto intelectual como espiritual, para que no pueda ser movido en tiempos de angustia. Digamos que ese sellamiento sería como una culminación, digamos, de una larga experiencia que el pueblo de Dios ha caminado. Los que están sellados serán aquellos que realmente sienten ese rechazo por el pecado. Si en nuestros corazones todavía está el deseo y la inclinación de perseguir las cosas de este mundo, y la única razón por la que no lo hacemos es por temor a las consecuencias, entonces no estamos listos para el sello. Cualquier debilidad en nuestro propio carácter debería hacernos suspirar y llorar. Cualquier pecado en la vida de otros debe hacernos suspirar y llorar. Porque si realmente estamos sinceros con Cristo, lloraremos por el pecado de la misma manera que Él llora por el pecado. Hermanos, sin esto, nunca podemos estar preparados para el sello de Dios.
Ese trabajo del sello ha estado ocurriendo, por supuesto, en estos tiempos, pero cuando una persona sea sellada, va a ser sellada por completo. La lluvia tardía no viene a limpiar al pueblo. La lluvia tardía, yo he investigado y muchos creíamos que eso, que esta lluvia tardía venía a limpiar a un pueblo. La limpieza tiene que ocurrir antes. Esa limpieza tiene que haber ocurrido antes. Eso debe hacerse antes de la lluvia tardía. El Espíritu Santo en la lluvia tardía viene a hacer algo por su pueblo, sí. Él viene a ¿qué cosa? A establecernos en la verdad. ¿En qué verdad? En la verdad que hayamos aprendido y en la verdad que estemos viviendo. Testimonios, volumen 5, página 216, nos dice: aquellos que desconfían de sí mismos, que se humillan ante Dios y purifican sus almas al obedecer la verdad, ahí está, reciben el molde celestial y se preparan para el sello de Dios en sus frentes. Cuando el decreto sale y el sello es impresionado, su carácter permanecerá puro e impecable por la eternidad. Hermanos, qué hermosa esa promesa. Miren, vamos a salir de esa experiencia con caracteres que serán la maravilla y la admiración del universo. Incluso Satanás se va a sorprender, se va a quedar viéndonos como un misterio incomprensible. Porque acordémonos de que su principal acusación es de que es imposible obedecer a Dios. Dios debe tener un pueblo preparado, perfeccionado y listo para encontrarse con Él. La preparación de esas personas, hermanos, es el mensaje primario de nuestra iglesia. Voy a repetir eso otra vez. La preparación de esas personas es el mensaje primario de nuestra iglesia. Nuestra razón de existencia como iglesia, como denominación, es precisamente eso. Es la preparación de esas personas. Va a llegar el momento en que la iglesia esté limpia. Dios lo prometió. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero antes de la visita de su juicio en la tierra. Recordemos que nunca obtendremos un mundo limpio hasta que tengamos una iglesia pura. Pero algo tiene que ocurrir antes que esa iglesia esté limpia. Los miembros individuales deben estar limpios, tener corazones limpios. Cuando las personas obtengan corazones limpios, Dios comenzará la limpieza de la iglesia. Y cuando tengan una iglesia limpia, no van a pasar mucho tiempo hasta que este mundo se purifique y sea un lugar adecuado para vivir. La expulsión de Satanás hace posible que del lugar de donde fue expulsado esté limpio. Cuando Satanás fue expulsado del cielo hace unos 6.000 años, el cielo fue limpiado. Cuando Satanás sea expulsado de la iglesia estará limpia. Y cuando Satanás sea expulsado del mundo, el universo todo estará limpio. Nunca podremos tener un corazón limpio mientras el diablo tenga un punto de apoyo dentro, porque Satanás contamina todo lo que toca. La iglesia nunca puede estar completamente limpia, completamente purificada, siempre que Satanás o sus agentes tengan algún lugar dentro de ella. El mundo debe ser liberado de cada marca de la influencia de Satanás antes de que tengamos un universo limpio. Satanás va a ser expulsado de los corazones, va a ser expulsado de la iglesia y va a ser expulsado de este mundo, hermano. Esas promesas están. ¿Vamos a creer en las promesas de Dios o no? Miren lo que en 1899, la Conferencia General Adventista, en febrero 24 de 1899, soltó un boletín. Y en el párrafo 7 de ese boletín dice lo siguiente. Miren qué maravilla. Hay un trabajo por hacer que aún no se ha hecho. Los patios del templo aún no están limpios como deben de ser. Hermanos, y antes que el templo allá arriba pueda ser limpiado, el templo aquí abajo debe ser limpiado. Testimonios para los ministros, página 414.
la purga y la limpieza seguramente pasarán por todas las iglesias de nuestra tierra, que hayan tenido grandes oportunidades y privilegios y los hayan pasado por alto. Ay, ay, ay. Graves. Pero los únicos que podrán estar de pie ante esa experiencia y continuar a través de ella, van a ser aquellos cuyos corazones hayan sido limpiados por Jesús. No debe quedar ni una impureza en el corazón. Una iglesia pura va a estar compuesto de individuos puros y limpios. Hermanos, Dios va a hacer ese trabajo, siempre y cuando se lo permitimos, siempre y cuando se lo permitamos. Un trabajo bien minucioso. Deseado de toda la gente, página 466, nos dice: la expulsión del pecado es el acto del alma misma. Repito, la expulsión del pecado es el acto del alma misma. Y muchos dirán, ¿pero cómo? Yo pensé que ese trabajo ya fue hecho por Jesús. Simplemente se lo entrego a Él y ya. Pero mira lo que nos dice ese mismo libro, esa misma página, esta misma cita termina diciendo lo siguiente, y con esto termino. Es cierto, no tenemos poder para librarnos del control de Satanás. Pero cuando deseamos ser liberados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder fuera y por encima de nosotros mismos, los poderes del alma están imbuidos de la energía divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén. Qué hermoso, hermano. Y cuando hayamos clamado a Dios por la victoria, nos levantaremos con esa fuerza que solo Él puede darnos y seremos libres. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, nos dice Santiago 4, 7 y 8. Hermanos, la última profecía que corresponde a tiempo, con fecha, llegó hasta 1844. A partir de 1844, ya no hay profecías de tiempo, de fechas, no, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya no se trata de días, semanas, meses o años. Se trata del desarrollo de un pueblo. Y cuando ese pueblo se desarrolle, cuando sus caracteres se perfeccionen, hermanos, la crisis final se va a manifestar con la fuerza de un huracán. Y todo esto terminará en la limpieza del santuario celestial. El borrado de los pecados en el santuario en el cielo es el registro contable del borrado real de los pecados del pueblo de Dios en sus corazones y en sus vidas aquí abajo. Dios nunca va a borrar los pecados allá arriba, a menos que sean borrados aquí abajo. Cuando el santuario se limpia allá arriba, podemos estar segurísimos de que es porque el santuario se limpió aquí abajo. Jesús va a purificar su iglesia, así mismo como purificó el templo de Jerusalén. Esta es la razón principal y dominante de la existencia de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando esto se realice, terminaremos el trabajo. Todo lo que hagamos en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestra iglesia de Támara, en la iglesia a nivel mundial, debe centrarse en esta misión. Cuando nuestras vidas y la iglesia se limpien, entonces el experimento del pecado se va a cerrar. Cuando eso sea una realidad, entonces Jesús regresará. Pero hasta entonces, esperamos y esperamos. Yo espero que este estudio haya sido de edificación, hermanos, y porque realmente esa fue mi intención. Dios los bendiga. Hermanos, todo lo que tenemos que hacer en realidad es rendirnos a Él y dejar que Él haga todos sus cambios en nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Damos gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra.
Pedimos que nos hagas consciente, Padre Santo, de todas estas cosas. Haznos consciente, Padre amado, de estos tiempos que estamos viviendo. Y sobre todo, ayúdanos a entregarnos a ti. Ayúdanos a tomar esa decisión de entregarlo todo a ti. Y sigue trabajando en nuestras almas, en nuestros corazones, para poder llegar a lo que tú deseas. Una bendición especial para esta iglesia, para cada uno de los que estuvieron aquí escuchando. También te pedimos por escuchar este sermón y que puedan tomar decisiones de seguir a Cristo realmente, de entregarnos a Él, de abrir nuestra puerta en nuestros corazones y dejarlo entrar a Él de una vez por todas. Gracias, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Oh, qué gozo encuentro.